algo más interesante, la palabra de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Reyes. ¿Qué dice la Biblia de los reyes? Apocalipsis 19:16 nos dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. La Biblia habla de reyes, habla de un rey, del Rey de reyes. Jesucristo es el Rey de reyes, no es presidente de presidentes, ¿verdad? Es Rey de reyes. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, no estudiamos presidentes, estudiamos reyes. Y en el continente americano no estamos acostumbrados a ese tipo de gobierno. En México no hemos tenido reyes, hemos tenido monarcas, pero esa es otra historia. 2. No estamos acostumbrados con el sistema de reinado. Siempre ha sido democracia, presidentes, pero la Biblia habla de reyes. Y para darte un ejemplo de lo importante que son, si tu Biblia pesara 1 kilogramo, 400 gramos hablarían sobre algún tema que tiene que ver con reyes. ¿Por qué tanta importancia? El propósito de Dios al otorgar reyes a su pueblo, Israel, fue establecer su gobierno en la nación a través de ellos. Dios impuso reyes, Dios pone autoridades para establecer el gobierno de Dios a través de los reyes y de las autoridades. Y normalmente sabemos muy poco de los reyes. Yo te podría decir que la inmensa mayoría solo conocemos a 3, que curiosamente son los primeros: Saúl, David, de las mañanitas, y Salomón. De ahí en fuera no son muy conocidos. Hechos 13:22 nos dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre a quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. El deseo de Dios al poner reyes es que los reyes después de David siguieran el camino para mostrarnos el reinado de Cristo. Porque el gobierno de estos reyes apuntaba al gobierno del Rey de reyes, Jesucristo. Pero si tú y yo seguimos la historia de todos los reyes que siguieron, podemos encontrar una larga lista de errores en donde no se cumplió la misión que se les encargó. Y teniendo en cuenta la importancia de un rey, teniendo en cuenta la misión que él tenía, la función que se le había dado, nos podemos preguntar cómo alguien que anduvo tan cerca de Dios como alguno de estos reyes pudieron equivocarse. Y la tendencia es decir, no podemos aprenderles nada y tendemos a descartarlos. Es por eso que no sabemos mucho de ellos. Pero si están en la Biblia, es porque tú y yo podemos aprender algo de ellos. Y hay un dato muy particular, que a excepción de Job, que también prácticamente era un gobernante de ese tiempo, del capítulo 8 del libro de Samuel, de ahí hasta la culminación del Antiguo Testamento, tiene la siguiente característica: o bien se habla acerca de los reyes como primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, o bien los escribió un rey. Salmos, en su mayoría escritos por David, Proverbios y Eclesiastés, escritos por Salomón, o también se habla recordando un juicio que cayó sobre el pueblo
a causa de un rey, como Esdras, Nehemías, Esther y Daniel? ¿O son los juicios de los profetas dirigidos a los reyes? Todos los profetas es juicio dirigido a los reyes. En otras palabras, los reyes fueron importantes y podemos aprender de ellos. Y básicamente podemos dividir los reyes del Antiguo Testamento en dos grupos: los que cerraron las puertas al gobierno de Dios y los que la abrieron. Qué curioso que tú eres puesto para gobernar al modelo que Dios quiere y un grupo cierra las puertas a ese modelo, negando la función, negando el propósito, y otro grupo sí lo hace. Segunda de Crónicas 28-24 nos dice: el rey Acaz, énfasis mío, tomó varios objetos del templo de Dios y lo hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar, y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Acaz representa al primer grupo, el que cierra las puertas. Segunda de Crónicas 29:3, el siguiente rey después de Acaz. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y la reparó. Aquí vemos dos ejemplos de los reyes que cerraron las puertas y de los reyes que las cerraron al gobierno de Dios. Hoy veremos el primer grupo de ellos, representado por Acaz, que es cerrar el templo. Los problemas y las dificultades nos acaban como personas o nos estimulan a crecer y madurar. En el caso de Acaz, los grandes problemas lo llevaron a un colapso espiritual. Es común que tú y yo estemos pendientes a nuestra salud física. Nos duele cualquier cosa y inmediatamente o vemos qué nos puede quitar el dolor, cómo mejoramos nuestro estilo de vida, hacemos dieta, ejercicio, pero también tenemos que estar pendientes de nuestra salud espiritual. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Estamos bien económicamente y físicamente, pero espiritualmente alejados de Dios. Podemos tener un buen trabajo y un buen estilo de vida, pero en el fondo estamos amargados y deprimidos. Nos damos cuenta que algo anda mal y no atendemos la parte espiritual, solo la parte física. ¿Qué alcances tiene que tú y yo le cerremos las puertas del templo al gobierno de Dios? Número 1, renunciamos al gobierno de Dios a través de su palabra y Espíritu Santo. Quiere decir que solo atendemos la parte física y estética de nuestra vida, pero no la espiritual. Número 2, perdemos la comunión con Dios a través de la adoración sincera. Adoramos nuestra vida y lo que somos, no al Dios que nos salvó. Número 3, no existe un espacio para desarrollar el servicio al pueblo de Dios. Solo nos servimos de lo que Dios nos ofrece para aumentar nuestro ego y para aumentar nuestro bienestar, pero nunca le servimos a Él. ¿Cuáles son los síntomas que tú y yo podemos usar para detectar si en algún área de nuestra vida le hemos cerrado las puertas a Dios? Que todos podemos pasar por ahí. Por eso es importante saber cuáles son los síntomas, porque me queda claro que muchas veces no lo hacemos intencional. No es que alguien un día se levante y diga: hoy no voy a hacer lo que Dios me pide, voy a hacer lo que a mí me dé mi gana. No, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta. Es por eso que tenemos que detectar los síntomas.
Número uno, el primero es que actuamos con independencia, sin influencia de otros. Y actuamos con autonomía, el poder en nosotros mismos, con autonomía de la autoridad de Dios a través de su palabra. Segunda de Crónicas 28:1 nos dice: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. Que tú y yo tengamos buenos ejemplos en la vida no significa que siempre los estemos usando. Que tú y yo tengamos buenos ejemplos no significa que no tomaremos malas decisiones. Aquí no es solo que Acaz no siguiera el ejemplo de la figura legendaria de David, sino tampoco siguió el ejemplo de alguien más cercano a él, su padre, el rey Jotam. Segunda de Crónicas 27:6 nos habla del padre de Acaz. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor, su Dios. No es solo que Acaz no tomara en cuenta a David, al hombre al que acabamos de leer, que la Biblia lo describe, que tenía el corazón conforme a Dios, sino que no tomó en cuenta a alguien cercano. Muchos de nosotros tenemos cerca de nosotros personas que son ejemplo, que nos pueden enseñar, que nos pueden guiar, pero no los tomamos en cuenta. Todos queremos llevarlo al lado idealista y figurativo de todo, dejando a un lado lo práctico de la vida. Y si acudimos al ejemplo de Jesús en cosas que tú y yo no podemos hacer. No, Jesús ayunó 40 días, pues porque era Jesús. Lo entiendo. Pero ¿a quién más está siguiendo el ejemplo? No, yo no puedo hacer eso, solo Dios lo hace. Pero ¿y las personas que son como tú, que sí lo hacen? ¿Por qué no tomas ese ejemplo? ¿Por qué no tomamos el ejemplo de personas que hoy tienen nuestras mismas batallas, pero que salen adelante? Decimos, no, es que mi relación solamente es Dios y yo. Sí, tu salvación sí es Dios y tú, pero la fe es colectiva. Porque es muy fácil decir, Dios y yo, nadie me puede decir nada. Yo soy muy espiritual. Y yo he notado algo. No en todos, no siempre. A lo mejor con los que yo me he topado. A lo mejor yo soy el problema. Dejémoslo ahí. Que las personas que siempre están buscando demonios, siempre están buscando qué exorcizar, siempre están buscando el lado espiritual, ¿sabes qué? Tienen todo menos alguna autoridad en su vida. Porque te dicen, no, Dios y yo, mi vida, bueno, y ese viaje que ibas a hacer, misionero, tu pastor sabe, no, Dios me dijo. Somos acá diciéndole, no, yo sigo la figura de David, legendaria. ¿Y la de tu padre? No, David, lo etéreo, el idealismo puro. Sí, lo conocemos, pero bueno, eso está lejos de ti. Pero lo real, lo práctico. Oye, ¿no ves a tus papás? ¿Vas a obedecer a Dios? La misma Biblia dice que si no obedecemos lo que vemos, menos lo que no vemos. Pablo nos lo explica con más detalle en 1 Corintios 15:31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Eso es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo pone el énfasis en lo que
nuestra fe tiene que estar cimentada. Dime que Dios ha resucitado. Ninguno. Tú tienes que preguntarte si lo que tú crees y lo que tú piensas va de acuerdo al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. Hay canciones que tú no sabes realmente si se las están dedicando a Dios, cristianas, o se las dedican a una persona. ¿Sabes por qué? Porque está abierto, está así figurado, no dejan claro. ¿Cómo tú sabes que tus ideas corresponden a lo que Dios quiere para ti? Si únicamente seguimos lo ideal y no lo aterrizamos con lo que dice su palabra. ¿Cómo sabemos? Vivir como si Dios no existiera nos hace tomar decisiones equivocadas. Acaz tuvo la oportunidad de hacer el bien y no lo tomó. Tuvo un buen padre, tuvo una buena educación, pero no le sirvió de nada. No echó mano de lo práctico, del ejemplo que tenía a un lado de él. ¿Sabes por qué? Porque decidió vivir sin tomar en cuenta a Dios y su palabra. Versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Pablo termina la idea diciéndonos el siguiente síntoma. Número 2. Nos mezclamos con las costumbres sociales de nuestra época. Volvemos con Acaz. Capítulo 28, versículo 3. Ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. Tú y yo tenemos que asegurarnos de tener personas cerca de nosotros que se han de confiar. Porque a veces lo que parece ser una fuente de alivio y ayuda simplemente resulta en manipulación y opresión. Todos somos influenciados por el ambiente en el que estamos. Eso es innegable. Todos somos influenciados por las ideas que oímos, por las cosas que vemos. Todos somos influenciados. No quiere decir que tú y yo, como cristianos, hijos de Dios, como creyentes, como tú lo quieras llamar, no tengamos que meter en una burbuja y no convivir con alguien. Eso no está diciendo. El problema es cuando tú y yo adoptamos las creencias de las personas que no creen en Dios. El problema es cuando tú y yo adoptamos las creencias de los demás, principalmente sobre el concepto que ellos tienen de Dios. Tu cristianismo, mi cristianismo, el cristianismo de cualquier época es fuerte o es débil dependiendo del concepto que tú tengas de Dios. El origen básico de cualquier problema es la incorrecta concepción de Dios y muchas veces es definido por el entorno. ¿Cuántas veces te has quedado callado y no has dicho lo que piensas por temor al que dirán? Por temor a que ya no me van a aceptar, ya no me van a querer, ya no voy a ser parte de su grupo de amigos. Ahí afecta. El entorno afecta. Nuestras elecciones se convierten en nuestros hábitos en nuestro carácter.
Las cosas que hacemos hacen algo en nosotros, forman a la persona en la que nos convertimos. Cuanto más tiempo sigamos tomando decisiones equivocadas, más se endurece nuestro corazón. Cuanto más veces tomemos decisiones acertadas, más se ablanda nuestro corazón. Son nuestras decisiones cotidianas que tomamos en medio de quien nos rodean, que pueden ser para nosotros insignificantes, pero esas decisiones son las que forman nuestro carácter, ya sea para fortalecerlo o diluirlo. Y lo que comienza con un acto de voluntad, el hecho de decir, no, hoy no voy a hablar de eso con estas personas. Lo que comienza con un acto de voluntad, eventualmente se convierte en nuestra naturaleza interna. Lo que comienza como una elección, al final se convierte en nuestro carácter. Yo te puedo decir que los problemas que yo tuve de alcohol, yo no tomaba. A mí no me gustaba. Pero ¿sabes por qué empecé a hacerlo? Por el ambiente. Nadie me obligaba. Nadie me ponía la cerveza en la mano. Nadie. Y yo no era cristiano. Simplemente he visto ejemplos en mi casa y en mi familia que no quería seguir. Pero estar expuesto a ese tipo de influencia, estar expuesto a ese tipo de comentarios, ese tipo de ambientes, tarde o temprano te hacen caer. Con quien tú te juntes, con quien tú platiques, va a influir en tu vida, lo creas o no. Tomamos nuestras decisiones y luego ellas nos toman a nosotros. Al comienzo tenemos una opción, pero al final tenemos un carácter. Es por eso que en la iglesia nos preocupamos por tener grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, grupos de matrimonio, grupos de mujeres, grupos de hombres. No porque queramos tenerte lleno de actividades, sino queremos ofrecerte una atmósfera donde tú puedas crecer. Donde tú puedas ir y preguntar y ver. Y no solamente quedarte con el idealismo del cristiano superpotente, sino aterrizarte y ver qué hacen las personas que tienen tus mismos problemas. Qué hacen, cómo se comportan, y tú puedas aprender. Esa es la razón. Pero tú eres responsable, no nosotros, de escoger qué haces. Tú eres responsable de escoger a quién le platicas, a quién no le platicas, qué consejos tomas, qué no consejos tomas, con quién te juntas, con quién no. Y de nuevo, no quiere decir que te aísles, claro que no, convive con los que no conocen a Dios, convive con tu familia. Ese fue uno de los peores errores de mi vida, que yo me cerré la oportunidad de predicarle a ciertas personas de mi familia porque yo llegaba con bibliazos. Hasta que me dijeron, no nos hables de Dios. Mi error. Frecuéntalos, ámalos. Pero nunca tomes su concepto de lo que piensan de Dios. ¿Estás tomando malas decisiones? Fíjate qué modelo o qué consejos estás siguiendo. El tener un carácter equivocado, el escuchar influencias equivocadas, el estar en un ambiente equivocado, te llevará a experimentar derrotas constantes. Que es el tercer punto. Continúa versículo 5. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram
que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. El contexto en este tiempo es que en Israel había una guerra civil, los de Israel contra los de Judá. Acaz era de los de Judá. Una de las causas más comunes de nuestros errores es la poca capacidad para ver lo evidente. Es la poca capacidad para no reconocer que amistades nos están influenciando de una forma incorrecta. Es la poca capacidad para ver nuestros malos hábitos y reconocerlos, y como consecuencia seguimos equivocándonos. Y cuando tú y yo le cerramos la puerta a Dios, estamos luchando con nuestras propias armas, con mi propio conocimiento, con mi propia voluntad. Y el golpe duro viene cuando nos damos cuenta que no es suficiente. Y cuando nos damos cuenta que no somos suficientes porque le hemos cerrado la puerta a Dios, empieza nuestra lista de miedos y errores. Por eso dudamos de cualquier reto que venga enfrente, porque ya estamos dudando de nuestro talento. Y eso es porque nuestro talento no lo está guiando Dios, porque le cerramos la puerta. Y como de las personas a las que nos hemos rodeado, normalmente valoran el éxito, si se consigue la meta o no. Entonces tú y yo sobredimensionamos lo negativo, cayendo en un ciclo de derrotas. Yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Quién te aconseja en tus derrotas? ¿A quién acudes en la derrota? ¿A quién acudes cuando detectas que un ciclo en tu vida está mal? ¿De quién te rodeas? Y eso nos lleva al cuarto punto. Construimos altares en cada esquina. Versículo 4. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar, y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Un altar es una estructura, esto es muy importante. Un altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar de sacrificio a Dios o a dioses. A quien tú y yo le hacemos un altar es a quien consideramos el Dios de nuestra vida. Génesis 12:7 nos dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Los altares en el Antiguo Testamento siempre tienen que ver con sacrificio y entrega de algo. Y era muy común que las personas hicieran un altar en el lugar donde Dios se había aparecido. Porque el pensamiento que ellos tenían es: aquí se apareció Dios. Aquí sentí esa bondad, aquí me sentí lleno, me sentí pleno porque estaba la presencia, porque estaba Dios. Entonces lo más seguro es que Él vuelva a aparecer aquí mismo. Y le crean un altar. Todos tenemos en nuestra vida el deseo de adorar algo más grande que nosotros. Es algo puesto aquí adentro. Y los altares que tú y yo hagamos nos mostrarán a quién le queremos entregar nuestra vida. Los altares que tú y yo hagamos nos muestran a quién somos capaces de entregar nuestro sacrificio y nuestra entrega.
y cuando no está la presencia de Dios. Y cuando no podemos satisfacer necesidad, por eso hacemos altares falsos. Estamos buscando, hacemos altar de una relación, hacemos altar de una persona, hacemos altar de un puesto, hacemos altar de la estética de un lugar. Como ahí no está Dios, como eso no nos llena, buscamos altar tras altar, reemplazando uno. Ahora la moda es esto, ahora la moda es esta otra. Al rechazar la paternidad y el gobierno de Dios, nos volvemos hijos de nuestros deseos. ¿Cuáles son tus más íntimos deseos? Fíjate a quién le has hecho altares. Como mencionaba, un altar es una estructura. Una estructura implica orden, implica diseño. Un altar no es simplemente hacer un montoncito de tierra y decir, aquí es. No, un altar es algo que tú piensas, algo que te consume la idea de cómo lo vas a hacer. Un altar es algo que le entregas tu vida, que te sacrificas. Es una estructura pensada, organizada conscientemente. No es algo circunstancial. No quiere decir que ahora no podamos tener ningún gusto. Porque si tenemos un gusto, reemplaza a Dios, no. Podemos tener gustos, aficiones. Te puede gustar el fútbol, cada quien. No quiere decir que no podamos sentir. Un altar no es algo circunstancial. Un altar es a lo que tú le entregas tu vida. Es algo por lo que tú te puedes sacrificar. Un altar es algo que está diseñado por nosotros y es parte de nuestra vida. No es solo un hobby, podemos tener hobbies, podemos tener gustos. Esos no son altares. Un altar es algo que ha reemplazado. Un falso altar es algo que ha reemplazado tu devoción por Dios. Si tú y yo no resolvemos en nuestro corazón volver al gobierno de Dios para poder experimentar de nuevo su presencia, su salvación y su bendición, siempre estaremos buscando a través de logros, éxitos, placeres, que puede que no sean pecaminosos, pero simplemente no son satisfactorios. Ese es el problema de las adicciones, que nunca son suficientes. Al siguiente día siempre quieres más. Al siguiente día ves que te sientes más vacío. Y por eso andamos creando altares falsos. Porque no tenemos al Dios que nos llena. ¿Cuál fue el problema de Acaz? Según de Crónicas 28:22 nos dice, aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ahora sí, como dicen, veía el temblor y no se hincaba. Tal vez tenía miedo, pero tener miedo nunca es buena excusa para no confiar en Dios. Nosotros imitamos el pecado de Acaz cuando bajo la presión de los fracasos y las pruebas nos alejamos de los buenos ejemplos y de Dios. Ese es el problema. Que cuando la cosa se puso dura, Acaz rechazó a Dios. Rechazó el gobierno de Dios y empezó a valerse por sí mismo.
Si en lugar de tú y yo arrepentirnos de nuestro pecado y clamar por el alivio de Dios, buscamos la escapatoria por otros medios, ya sean nuestras habilidades, el dinero o los hábitos dañinos, solamente empeoraremos nuestra condición. Las dificultades y los errores pueden arruinar nuestra fe o estimular nuestro crecimiento y nuestra madurez. Si tú y yo con humildad buscamos a Dios, tarde o temprano experimentaremos resultados positivos sin importar las circunstancias. Y ahora sí, en vez de que las pruebas nos tienten a alejarnos de Dios, las pruebas nos harán buscarlo más. Eso es lo que tú y yo hacemos. Nos encerramos, le decimos que no a Dios, nos apartamos, caemos bajo malas influencias, construimos altares falsos porque estamos vacíos. Eso es lo que tú y yo hacemos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo responde Jesús a nuestro autoencierro? Apocalipsis 3:20. Mira, es un grito. Yo estoy a la puerta. Si oyes mi voz y dejas de oír las voces que te alejan de mí y me abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios quiere ser esa atmósfera que nos bendice. Dios quiere ser quien nos aconseja. Dios quiere ser esa influencia para nuestra vida. Dios quiere que tú y yo dejemos de estar edificando altares falsos que no nos llenan, que nos dejan vacíos. Y no solamente es una invitación a si quieres, hijito, y te da tu gana, es un grito. Dios está más interesado en sacarte del lado oscuro de tu vida que el que tú te das cuenta. Es un grito, mira, abre la puerta. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que vengas a buscarme de madrugada. Yo quiero que vengas a través de mi palabra y yo decirte qué hacer. Y yo ser la influencia para tu vida. Mira, ¿por qué no ves lo evidente? Es lo que está diciendo. ¿Por qué no te das cuenta que tu vida de autoencierro te llevará a la perdición? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios quiere recuperar nuestro corazón. Nosotros fuimos los que nos encerramos, pero Él quiere entrar. Acompáñame a orar por esas áreas de nuestra vida donde le hemos cerrado a la autoridad y el gobierno de Dios. Esas áreas donde consciente o inconscientemente no hemos tomado buenas decisiones. Donde nos hemos negado a escuchar el consejo de Dios. Todos hemos pasado por ahí. Lo grandioso es que Dios mira. Yo quiero ser tu amigo. Padre, estamos aquí, Señor, hoy reconociendo